Continuamos nuestra meditación sobre la historia sagrada. Nos basamos en el libro de Don Bosco, Historia Sagrada, por San Juan Bosco. Eliseo sigue a Elías. Elías, profeta, permaneció algún tiempo en el monte Horeb, escondido en una cueva por miedo a Acab y Jezabel, hasta que Dios le mandó que fuera a Eliseo y lo consagrara profeta en su lugar. Entonces aquí Dios va a designar un nuevo profeta porque Elías está por irse, por morir. Dije que Elías iba a morir, más bien va a ser trasladado al cielo. Eliseo era agricultor y Elías lo halló a Eliseo arando en el campo. Elías se acercó a él y poniéndole el manto suyo en las espaldas, le manifestó las órdenes del Señor, que Dios lo había escogido como profeta suyo. Eliseo, después de haberse despedido de sus padres y hecho a Dios un sacrificio con los bueyes y el arado, se marchó con Elías, del cual fue discípulo fiel y compañero. Fiel compañero. Fue discípulo y fiel compañero. Vemos aquí un matiz interesante. Vas a hacer un sacrificio a Dios de los bueyes y del arado. Sacrifica todo, quema todo. Ya hoy me doy totalmente al Señor. Entonces nosotros también, por el bautismo, hemos hecho un pacto con Dios, nuestro Señor, renunciando a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. En el bautismo ya hemos hecho este pacto. En la confirmación hemos recibido el Espíritu Santo para luchar, y en la vida religiosa más todavía. Los que se han consagrado en el sacerdocio o en la vida religiosa, bien, el mundo antiguo en el cual vivían está sepultado. Es una nueva vida. Es una vida. Mire, el agricultor Eliseo, ¿qué hace? Sacrifica a sus bueyes y como leña del sacrificio usa el arado. Dice, ya, esta vida para mí se acabó. Continuamos, capítulo 5 de Don Bosco, página 103 del libro de Don Bosco, dice, Elías es arrebatado al cielo. Segundo párrafo. ¿Cómo conocía Eliseo y que la carrera mortal de Elías se hallaba próxima a su fin? Permanecía siempre a su lado para ver cómo concluiría. Un día que de Jericó se había ido a las orillas del Jordán, tomó Elías su capa y con ella hirió las aguas del Jordán, del río, que luego se dividieron a uno y otro lado, de modo que ellos pasaron en pie enjuto por el medio. Cuando estuvieron en la otra orilla, dijo Elías a Eliseo, pide lo que quieras antes que sea quitado de ti. Y contestó Eliseo, pido que pase en mí duplicado tu espíritu, los dones que has recibido del Señor. Elías replicó, cosa difícil has pedido, sin embargo, la tendrás si me ves cuando sea separado de ti. Mientras caminaban, conversando de este modo, he aquí que de repente bajó del cielo un carro de fuego, tirado por caballos alados y chispeantes. Subió a él Elías y enseguida se elevó en el aire en medio de una nube. Lo veía subir Eliseo y gritaba, Padre mío, y lo seguía con la vista hasta que desapareció. Fue tal su dolor que rasgó sus vestiduras y prorrumpió en un copioso llanto. Tomó después la capa que Elías había dejado caer y volvió al Jordán. Hirió con ella las aguas y éstas se separaron de nuevo, dejándole libre y seco el paso hasta la otra orilla. Ahí fue recibido con gran veneración por sus discípulos, los cuales por esta maravilla echaron de ver que verdaderamente
había pasado en él el espíritu de Elías. Es decir, que ya el nuevo gran profeta de Israel es Eliseo, lugarteniente de Elías profeta. Elías fue el más grande profeta después de Moisés. Y ahora tenemos este lugarteniente suyo, Eliseo profeta. Vamos con la vida de Eliseo profeta. Entonces hemos visto cómo Dios mandó a Elías ungirlo, elegirlo como profeta, lugarteniente suyo, y le dio su manto cuando se fue al cielo. Elías, por mandato del Señor, llamó a Eliseo para que le siguiera. Eliseo vio como el Señor arrebató a Elías de la tierra en un carro de fuego, con caballos también de fuego, y lo llevó al cielo. Desde entonces vino sobre Eliseo el espíritu mismo de Elías y el poder de hacer milagros. Eliseo, cuando subió a Betel, donde había sido adorado el becerro de oro, unos muchachos se burlaron de él y le escarnecieron diciendo: sube calvo. Entonces se burlan de un hombre de Dios. Y seguramente esto vino no de los muchachos, sino de sus padres. Son los padres que les enseñaron esta falta de respeto a una persona. Aunque calvo, ¿qué hacemos? ¿Cuál es tu problema? Sube calvo, gritaron estos maleducados. Entonces Eliseo se volvió y los maldijo en el nombre del Señor. Fuerte, ¿eh? En aquel mismo momento salieron del bosque 2 osos y despedazaron a 42 muchachos maleducados. Entonces el hecho de haber faltado al respeto es una falta grave, y esta falta grave sí se paga. Por eso los padres que mal educan a sus hijos, bien, hacen un mal muy, muy grande al conjunto de la comunidad y a sus propios hijos. Este castigo muestra que cuando los padres en una familia hay costumbres malas y los comunican a los hijos, bien, habrá problemas tarde o temprano. Ahora pasamos a otro episodio de la vida de Eliseo. Algún tiempo después, un general muy valiente, rico, poderoso del ejército arameo de Siria, llamado Naamán, quedó leproso. Y este hombre quedó tan afectado que daba lástima. Entonces una muchacha esclava judía que estaba en la casa de Naamán dijo a su ama, a su señora: ay, si mi señor general estuviera en Israel, el profeta podría sanarlo, el profeta Eliseo. Entonces el rey de Siria, aconsejado por Naamán, leproso, dijo: mire, yo quiero ver el profeta que me sane. Entonces este rey de Siria escribió una carta al rey de Israel diciendo: te mando mi general Naamán, leproso, al llegar contigo quiero que lo cures. Él pensaba hacer bien así. Y cuando llegó Naamán a Israel, va a ver el rey de Israel, y el rey lee la carta. Y el rey de Israel se rascó la vestidura de: este me busca guerra, ¿cómo yo voy a sanar a un leproso? ¿Acaso soy Dios? Es una provocación, quiere guerra conmigo. Y no era verdad, pero hubo una equivocación. Entonces sus consejeros dijeron: no te preocupes, no es a ti que busca. Usted tiene que ayudar, pero tiene que ver al profeta
Eliseo. Entonces finalmente lo mandaron a Eliseo. Lo mandaron a Eliseo y Eliseo va a curarlo, pero va a tener un malentendido también. Eliseo dice, vaya al Jordán, lávate allí varias veces y sanarás. Y el general, un poco orgulloso, ¿cómo? A mí me dijo, vete a lavar 7 veces en el Jordán y serás limpio. Yo pensaba que el profeta iba a salir a mi encuentro, invocaría el nombre del Señor y me sanaría. ¿Por qué he de ir a lavarme en el Jordán? Un poco su orgullo sale. ¿Acaso no son mejores los ríos de Siria que todas las aguas de Israel? Pues está equivocado, dice cualquier cosa. Él piensa lo humano. El humano siempre nos engaña. Tenemos que someternos al orden de Dios. Si dice, vete, lávate 7 veces en el Jordán y serás limpio, haga hombre lo que te dice. No se enoja. Yo pensaba, porque yo soy general, mi rey me mandó, va a venir con mucho respeto saludarme y curarme y rezar por mí. No, yo no voy, me regreso a mi país. Y como se regresaba entonces enojado, llegaron a él sus criados y le dijeron algo muy hermoso. Mire, inferiores dan consejo a un superior. Padre, si el profeta te hubiera mandado a hacer alguna cosa difícil, ciertamente lo harías. Con más razón debes pues seguir el consejo que te ha dado, diciendo, lávate y serás limpio. ¿Qué pierdes? Vaya al Jordán, lávate. Era un hombre sensato. Entonces dijo, finalmente no pierdo nada. Mi orgullo me hace ciego. Soy leproso, voy a morir. Ustedes saben, la lepra es una enfermedad tremenda. Por ejemplo, el nariz cae podrido, con pedazo. La mejilla cae, los dientes caen, todo. La oreja caen. El padre Damián, cuando entró en la choza de un leproso en las islas Hawái en el siglo XIX, la primera cosa que pasó, dice, cuando entró en la choza fue vomitar. Tan asqueroso. Es cáncer de la sangre, destruye todo. Entonces este hombre orgulloso sí, pero también sensato, hace caso a lo que sus esclavos, sus amigos, sus criados le dicen. Entró en el Jordán, se lavó 7 veces, de milagro, quedó totalmente sano y limpio de la lepra. Volviendo a donde estaba el varón de Dios, le dijo, verdaderamente conozco ahora que no hay otro Dios en toda la tierra que el Dios de Israel. Hace profesión de fe en el único Dios. Y por más que Naamán instaba a Eliseo, no pudo moverle a aceptar dinero, ropa o alguna cosa. Quería en agradecimiento darle cosas, no aceptó nada de todo esto. Naamán, agradecido, se va. Pero el diablo va a poner el corazón del acólito de Eliseo, llamado Giezi, una trampa. Cuando Naamán se hubo alejado, Giezi, criado de Eliseo, corrió a su alcance y le dijo, con mentira, mi señor, el general, mi señor, el profeta, me envió a decirte, mentira, inventa. Han llegado a mí de una manera inesperada 2 hijos de profetas, 2 profetas. Dales un talento de plata y 2 vestiduras. Vestidura de fiesta, algo bonito. La ropa era cara porque se hacía a la mano todo esto. Entonces, cuando Giezi volvió con el regalo, lo escondió a su señor, al profeta, y se presentó a él. Eliseo lo llama. Giezi, ¿de dónde vienes? El cual contestó, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Eliseo, indignado por esta mentira, repuso, ¿por ventura no estaba presente en mi alma cuando aquel hombre descendió de su carrazo, fue a tu encuentro?
Ahora tienes plata y vestidos para comprar olivares y viñas, ovejas y vacas, siervos y siervas, pero también vendrá sobre ti y sobre tus descendientes para siempre la lepra de Naamán. Bien, usted me mintió. Ok. ¿Tienes bienes que has recibido con mentira? Ok. Pero la lepra que dejó Naamán el sirio va a pegarte a ti ahora. Cuando Giezi salió de allí, se cubrió poco a poco de lepra. Ahí vemos algo feo, pero así es. Los bienes de la avaricia, los deseos después. Hubiera podido ser la verdad. Señor profeta, es verdad. Bueno, tuve esta habilidad, fui de hacer esa mentira. No. Además de mentir y de decir que mi Señor me ha mandado, dice que no ha salido de ahí. Mentira. Veamos otro milagro. Con tales milagros y profecías quiso Dios confirmar y glorificar a su profeta Eliseo, pero la mayor glorificación de Eliseo fue después de su muerte. Algún tiempo después de la muerte de Eliseo, vinieron sobre el país unos salteadores, unos hombres que estaban enterrando a un muerto. Llenos de espanto al ver a los ladrones, arrojaron el cadáver en un sepulcro y se fueron corriendo. Tan pronto como el muerto estuvo en contacto con los huesos del santo profeta, volvió a la vida, se levantó y caminó. Ahora, ¿qué pasa? Es el cuerpo de un santo. El cuerpo de un santo. Murió en edad muy avanzada después de haber obrado como profeta durante 60 años. Entonces toca el cadáver, lo arrojan sobre la tumba, toca algo y se levanta. Veamos ahora un poco el aspecto moral de esto para nuestra vida espiritual, ¿no? Noten esto. Vamos a ver bondad de Dios, omnipotencia de Dios, tristeza agradable a Dios, santos deseos, mansedumbre y virtudes, obras de Eliseo profeta. Bien. La bondad de Dios para con su santo y celoso siervo Eliseo fue extraordinariamente grande. El Señor le regaló y fortificó con alimento milagroso para consolarlo, y se le apareció cariñosamente, le secó por fin de este mundo, lo sacó de este mundo de una manera muy gloriosa, sin que le hiciese pasar por las amarguras y humillaciones de la muerte. Esto es acerca de Elías, ¿no? Entonces Elías, profeta, fue muy recompensado. La omnipotencia de Dios se hizo bien visible en la protección de la virtud de un pan que fortaleció a Elías, de suerte que durante días no necesitó más alimento en la división por 2 veces de las aguas del Jordán. Entonces aquí vemos 2 milagros. Uno, cuando Elías caminó al monte Horeb, se durmió, perseguido, se durmió, y un ángel le dijo: levántate, come, duerme, coma otra vez, y va caminando. Este caminar de 40 días y esta comida que comió es figuro de la Eucaristía, es figuro de la Eucaristía. Veamos un poco acerca ahora de Eliseo. Eliseo fue un fiel colaborador con Elías primero, su maestro, y después con Dios. Y de ahí sacamos una conclusión espiritual: debemos colaborar con la gracia. Si no colaboramos con la gracia, bien, no llegaremos a la santidad. Colaborar con la gracia. ¿Y cuál gracia? Con todas las gracias, Dios siempre habla al alma bajo 1000 formas diferentes. Lo que llamamos gracias actuales. Entonces, si aprovechamos de cada gracia actual que Dios nos da, progresaremos. Si no, podemos perder. De una gracia actual que viene en este momento, dependen 500 otras que van a ir como eslabón tras otro. Si perdemos la primera,
perdemos los demás. Esto es importante, ¿eh? Eliseo era un labrador temeroso de Dios, y del arado le llamó el Señor para ser sucesor del gran profeta Elías. Siguió al punto el llamamiento de Dios, cooperó a la gracia, dejó sus grandes posesiones, su familia, y siguió a Elías. Elías lo llama. Él no dijo como el joven, déjeme sepultar a mi padre. No hizo como el otro que preguntó a Jesús, ¿qué debo ser para ser perfecto? Cumple los mandamientos, los cumplí. ¿Quieres más? Sí, vaya, ven lo que tienes de los pobres, sígame. Y bien no fue. Si este muchacho hubiera seguido a Cristo, sería un gran apóstol. No fue. Dios llama a Eliseo. ¿Qué hace? Apenas lo llama mediante Elías, y bien deja sus grandes posesiones, su familia, sacrifica sus bueyes, su arado, y sigue a Elías. Fue pobre de espíritu y pronto para cumplir la voluntad divina, por lo que le distinguió el Señor con grandes dones de gracia. Noten esto. Fue pronto a obedecer la gracia de Dios, y en recompensa Dios lo llenó de gracias, bendiciones y dones. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué debe por su parte hacer el hombre para alcanzar con la gracia la salvación eterna? Colaborar con la gracia. Cuidado, San Agustín dijo una cosa tremenda. La gracia pasa y no vuelve. Cada gracia que Dios nos da, si no la aprovechamos, no llegará más. Es de una gracia dependen muchas otras. Por eso hace falta recogimiento en la vida cristiana. Recogimiento, no ser distraído. Eso se llama activismo, americanismo. Las virtudes, activas frente a las de penitencia, de oración, de caridad, etc. Veamos también el cuarto mandamiento en el caso de Eliseo. Eliseo, los discípulos de Elías nos muestran con su ejemplo cómo debemos amar y honrar a los maestros enviados por Dios. Eliseo llamaba a Elías como a padre de su espíritu. Padre mío, dice, Padre mío, exclamó a verlo partir y rasgó de pena sus vestidos. Y los discípulos de Elías salieron respetuosos al encuentro de Elías como nuevo superior. ¿Es nuevo? ¿Sí? Sí, de Eliseo. Todos los discípulos de Elías salieron respetuosos al encuentro de Eliseo cuando conocieron que era el heredero del espíritu de Elías y llamado por Dios para profeta. ¿Qué manda Dios en el cuarto mandamiento? De honrar a tu padre y madre y superiores. Y superiores, ¿por qué? Porque los superiores, concretamente, que sea en la iglesia, en el convento, en la familia, en el Estado, en la iglesia, bien, son lugartenientes de Dios para nuestras almas. Siempre debemos obedecer con tal que lo que mandan no afecte nuestra salvación y no vaya contra la ley de Dios. Veamos ahora otro tema interesante, las reliquias de los santos. Noten esto, reliquias de los santos. El manto de Elías había dejado a su partida, el manto que Elías había dejado a su partida, era una reliquia del santo profeta. Por medio de esta reliquia, o sea, por los méritos y por la intercesión de San Elías, obró Dios muchos milagros. Conforme a esto, nos enseña la iglesia que debemos también nosotros venerar las reliquias de los santos. Los huesos de Elías, de Eliseos. Entonces lanzan el muerto, como dijimos hace rato, lanzan el muerto de espanto sobre la tumba y se resucita. Algo maravilloso, algo maravilloso. Veamos ahora la intervención de Dios. Noten esto, la omnipotencia de Dios, manifestada mediante su profeta. Entonces, los que quieren hacer todo directamente con Dios, sin intermediario ninguno, están equivocados. Vemos que Dios sana a Naaman el sirio mediante Eliseo profeta. Dios habla a esta alma de buena voluntad mediante Eliseo profeta. La omnipotencia de Dios purificó para siempre Naaman el sirio de su lepra.
y resucitó al muerto con el contacto de los huesos de Eliseo. ¿Quién interviene? Es Dios. ¿Quién sanó de la lepra? Es Dios, pero mediante el profeta. Y el otro tuvo que someterse. Si no hubiera hecho caso Naamán a sus criados, a sus servidores, hubiera regresado a Siria leproso y muerto en la puerta, la lepra. Pues no hay gente que dice, yo quiero confesarme directamente con Dios, no con un hombre pecador como yo. Primero es contra el Evangelio, porque el Evangelio dice, confiésanse. Reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados. San Juan 23, ¿no? Bien, lo mismo Dios hoy, mediante su iglesia, sana las lepras del alma, mediante la confesión. Veamos también la justicia de Dios manifestada mediante el profeta. La justicia de Dios se manifestó en el castigo de los desvergonzados, impíos muchachos de Betel, y en el del codicioso y desleal Giezi. Entonces, cuando estos 42 muchachos se burlaron de él, y bien 2 osos vinieron y los mataron, porque se burlaban de los representantes de Dios. Cuando Giezi por engaño fue, cuidado los acólitos, no robar de la colecta. Bien, cuando Giezi fue con mentira decir que su señor Eliseo le mandó pedir dinero y ropa, y bien la lepra que dejó Naamán se pegó a Giezi por mentiroso. ¿Por qué? Porque fue un criado codicioso y desleal. Ahí la justicia de Dios lo atrapó. Vemos también aquí la misericordia de Dios. La misericordia de Dios envió al pueblo de Israel, seducido y descarriado, otro profeta en lugar de Elías, y le concedió la virtud de obrar milagros para que el pueblo hiciese penitencia y mediante éstas se librase del castigo. Entonces hemos visto que después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en 2: el reino de Israel cismático, desobediente, y el reino de Israel, de Judá, leal a David, a la casa de David. 10 tribus cismáticas perdidas y 2 leales. De estas 2 va a venir el Mesías. Pero Dios, a pesar del cisma, de la desobediencia del reino de Israel, le manda profetas y hace milagros extraordinarios. Elías, después de Moisés, el más grande profeta del Antiguo Testamento, milagros extraordinarios. Y a pesar de no haber escuchado, bien, Dios manda otro profeta, Eliseo, con mucho poder y espíritu de Elías. ¿Para qué? Bien, para que este pueblo hiciese la penitencia y mediante la penitencia se librase del castigo. Pero no hacen caso. Y en 732, bien, el rey de los asirios viene a conquistar Samaria y el reino de Israel, y los lleva esclavos, prisioneros a Mesopotamia, y se pierden. Los 10 tribus se pierden. Entonces, cuando no escuchan, es peligroso. Dios respeta la libertad humana. Aunque va al infierno, la respeta. Es un riesgo, pero así es. Con la libertad vamos hacia Dios o nos separamos de Dios. Dios respeta la libertad. Pero Dios actúa, Dios quiere nuestro bien. Y Dios, a pesar de nuestras faltas, manda ayuda. Pero si no hacemos caso. Y qué admirable no se presenta la disposición de la misericordia de Dios manifestada con el gentil, con el pagano Naamán, que lo limpia de la lepra. Lo que a los hombres parecía un suceso desgraciado, a saber que la joven de Israel, tan constante en la fe, fuese robada y transportada a país extraño en las manos de la divina misericordia, fue un medio para que llegase al conocimiento de los más distinguidos del Siria los grandes milagros que Elías hacía en nombre de Dios, y para convertir a Naamán a la verdadera fe. Explico un poco esto. Todos habían robado gente de Israel, y una jovencita fue robada y fue vendida como esclava. Y Dios va a recompensar a esta pobre muchacha de ser constante en su fe, va a usarla como instrumento para hacer conocer el Dios verdadero a los grandes de Siria.
y mediante ella Naamán va a ser purificado y va a hacer fe en Dios de Israel. Entonces a veces pasan cosas que uno ni piensa, en cabeza humana no caben. Dios usa a esta muchachita constante, fiel a su fe, para ayudar a esta gente y hasta convertirla. El Señor dispuso que la mujer de Naamán tomase por criada a esta joven, para que al contar los milagros de Eliseo, despertase en Naamán la esperanza de que podía ser curado por este profeta de su larga y penosa enfermedad. Y así. Entonces a veces pasan cosas, uno no mide, pero así es. Como el muchacho que perdió el avión, estaba muy enojado de haber perdido el avión, y después de una hora estaba de rodillas dando gracias porque el avión había caído y él no había subido al avión. Entonces a veces pasan cosas en nuestra vida, una enfermedad, una prueba, una desgracia, pedimos que finalmente todo, San Pablo dice, todo colabora en el bien de los que aman a Dios. Entonces pase lo que pase, pongamos todo en la mano de Dios. Todo. Veamos un poco algo más acerca del milagro. Objeto de los milagros. Cierto que podía uno sanar de la lepra cuando no era maligna e incurable, como la de Job, por ejemplo, y Giesi, pero muy lentamente. La repentina curación de Naamán fue, por lo tanto, un milagro evidente, pues que no le curó el agua del Jordán, sino la omnipotencia de Dios misericordioso. El milagro es milagro cuando algo se hace de una manera repentina. Se lava y el que estaba cubierto de lepra está sano. El Señor obró este milagro en el ilustre pagano para convertirlo a la fe verdadera y para por él glorificar su nombre entre los gentiles. Gentiles son las naciones, gentes en latín, pueblos no judíos. Entonces que tenían otro culto que no era del Dios de Israel. Naamán, de consiguiente, no solo recibió la salud del cuerpo, sino también la del alma, saliendo de la infidelidad. Entonces, una pregunta, la lepra, la enfermedad vergonzosa, tremenda, cruel de Naamán, ¿fue buena o mala para él? Pues fue dolorosa, pero por esta lepra fue ver a Eliseo y recobre la salud y la fe. Y la salvación, esperemos. Entonces pasan cosas, a veces Dios tiene el plan conjunto, nosotros no. Otro punto importante aquí. Hemos visto que los muchachos de Betel insultaron a un anciano, ¿sí? Se burlaron de él. Y bien, como cristianos nosotros debemos respeto a los ancianos y a los ministros del Señor, si no hay castigo. Grande fue el pecado de los muchachos de Betel, porque en Eliseo se burlaron, 1, de un hombre anciano, era calvo; 2, del profeta de Dios. 2 pecados. Esta gente hizo 2 pecados. Se burlan de un hombre anciano y del profeta de Dios. Se mostraron en esto como mancebos insolentes e impíos, llenos de odio contra Dios y el enviado de Dios. El severo castigo, pena de muerte, que estos recibieron, debía servir, 1, para que ellos con el tiempo no llegasen a ser malvados de profesión. Para que no llegasen a ser malvados de profesión. 2, para enseñar a los habitantes de Betel a temer a Dios y a respetar al profeta de Dios. 3, para que aprendiesen los venideros cómo se debe respetar a los ancianos y estimar a los ministros enviados de Dios. Ante una cabeza cana levántate y honra a la persona del anciano, dice Levítico 19:22. Noten esto. Ante una cabeza cana levántate y honra a la persona del anciano. De los apóstoles y sus sucesores, obispos, sacerdotes, dice el Divino Salvador: el que escucha a ustedes, a mí me escucha, y el que desprecia a ustedes, a mí me desprecia, y quien a mí me desprecia, desprecia a aquel que me ha mandado. Entonces todas estas historias de la Biblia son enseñanzas, dice San Pablo, para nosotros. ¿Por qué estos muchachos fueron castigados? Porque se burlaron de un anciano y de un hombre de Dios. Ahí está el problema. Por ejemplo, cuando
en una secta protestante dicen tantas groserías, maldades, mentiras contra la iglesia, el papa, los sacerdotes, pecan mortalmente. Pecan mortalmente. Y al pecar mortalmente intoxican a sus hijos, a sus oyentes. Y esto puede terminar muy mal, ¿eh? Otra virtud que sacamos de este texto de la curación de Naamán es la humildad. También se vio en Naamán que solo los humildes alcanzan la gracia de Dios. Si Naamán no hubiera hecho caso, al lavarse no hubiera sido curado. Solo los humildes alcanzan la gracia de Dios. Había él, por la relación de su buena, fiel, la criada, cobrado gran confianza en la oración de Eliseo y el poder de Dios. Mas no habiendo salido a su presencia el profeta, quedó un poco picado en su orgullo para poner la mano sobre él y al mismo tiempo hacer oración para sanarlo, sino que le mandó a decir que se bañase en el Jordán. La soberbia del sirio se excitó y dijo: pues que no soy yo digno de que el profeta hable conmigo, ¿qué me puede aprovechar el agua del Jordán? A lo humano piensa, mas después que sus subordinados con prudentes razones le convencieron, domó su orgullo y siguió humildemente las prescripciones del hombre de Dios. Si no hubiera sido humilde y obediente, no hubiese alcanzado la salud ni de su alma ni de su cuerpo. Miren, un negociante protestante mandó llamar a su pastor. Dice: pastor, yo soy un pecador, hice muchos pecados, no quiero morir con mis pecados. Perdóname mis pecados. Y el pastor dijo: que Dios te perdone. Dijo: sí, que Dios me perdone, pero Dios dice, capítulo 20, 23 de San Juan: reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonéis ustedes, los pecados serán perdonados. Y yo quiero oírlo con mi oído. No, que Dios te perdone, yo no puedo perdonar ningún pecado. Ok, muchas gracias, pastor. Llamo al sacerdote católico: padre, yo soy protestante, he leído el Evangelio que dice: a quien perdonan los pecados, quien perdonados. Yo quiero recibir perdón de los pecados antes de morir. ¿Puedes perdonarme mis pecados? Claro que sí. ¿Qué debo hacer? Primero, hacerte católico. Hacerte cristiano católico de veras. Ok. ¿Y después qué debo hacer? Bien, yo te instruyo. Después de haberlo hecho católico, normalmente el bautismo de los luteranos vale todavía debido a que hacen cosas católicas en el bautismo, creen en el bautismo, el pecado original. Entonces lo hizo una oración para eliminarlo de la herejía, del cisma, le hizo profesar la fe católica. Después lo confesó, escuchó sus confesiones más bien, y le dio la absolución diciendo: yo te perdono en el nombre del Padre, absuelvo. Después en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí se cumplió la palabra del Evangelio. A quien por los pecados quedan perdonados. Hoy todos orgullosos que quieren conectarse directamente con Dios, bien, imitan Naamán en su orgullo inicial. Confiésate, te dice: no, yo confío en Dios. Pero si Dios dijo: recibe el Espíritu Santo a quien por los pecados quedan perdonados, ¿por qué no hace? Aquí Naamán nos da el ejemplo de recapacitar, de ser humilde, obediente, y así alcanzar salud del alma y del cuerpo. Vemos también gratitud de Naamán. Naamán sanado, ¿qué hace? Quiere dar una ofrenda generosa al profeta. Y vemos también ahí el desinterés del hombre de Dios. Como Eliseo no buscaba ni su gloria ni su provecho, sino la gloria del Señor, la mayor recompensa para él fue que el gentil sirio conociese al verdadero Dios y agradecido le alabase. No quiso tener nada, no recibió nada. Es importante esto. No ser avariciosos. Cuidado esto. Eliseo se contentó de la gloria de Dios, no recibió nada. Pero ¿qué va a pasar? El diablo va a picar su acolito por la avaricia. Gies y el criado de Eliseo era como el apóstol Judas Iscariote, un hombre codicioso, a pesar de tener todos los días ante sus ojos el ejemplo de su amo, desinteresado, pobre, que era amante de la pobreza. Bien, no, va a caer en la trampa. Para enriquecerse mintió primero al general Naamán, mintió. Después se fue mentir en nombre de su amo, mi patrón, mi jefe, Eliseo, me manda pedirte tanto dinero y tanta ropa.
aquí Giesi hizo muy grande mal. ¿Por qué? Porque hizo mal a sí mismo y también a la fama de Eliseo. Porque Naamán hubiera podido pensar que Eliseo era hipócrita y avaricioso. No quiso, pero quiso. No quiso, pero quiso. Bien. Bien, va a pasar algo malo y Giesi va a ser castigado. Entonces, el hecho de haber dado a Naamán el sirio la sospecha de que Eliseo fue hipócrita, avariento y perjuro, pues Eliseo había dicho, jurado al Naamán, dice, tan cierto como Dios vive, no aceptaré nada de usted. Y ahora él se teme. Pero no dijo nada, el otro mintió en su nombre. Volvemos a ver aquí también que la avaricia es un pecado capital que conduce a otros muchos pecados, principalmente a la mentira y al engaño. Y bien, Judas fue víctima de la avaricia y Giesi fue castigado de caer en la lepra que había dejado Naamán el sirio. Terminamos. ¿Qué pasa con los bienes injustamente adquiridos? Noten esto. Los bienes injustamente adquiridos no prosperan. Los grandiosos regalos de Giesi que Giesi recibió de Naamán, era mucho dinero, ropa, eran una posesión injusta, puesto que Giesi se les había procurado y sustraído mintiendo. Estos bienes injustamente adquiridos no le propusieron dicha alguna, porque cubierto de lepra, incurable, no podía ya gozar alegremente de su vida y de su riqueza. ¿Cuántas veces maldeciría su codicia y impostura? Cuando sufría de lepra, ¿qué hice, Dios mío? Maldita sea mi avaricia, mi impostura, mi mentira. La salud vale más que el dinero y los haberes. Muchos enfermos darían gustosos toda su fortuna si con esto alcanzasen la salud. Y bien, Giesi tenía la salud por haber mentido y haber sido codicioso, avaricioso, perdió la salud. Por medio de los huesos, reliquias del santo profeta, obró Dios un gran milagro. Ya lo dijimos cuando lanzaron el muerto sobre la tumba. Si pues Dios glorifica con milagros las reliquias de los santos, es por cierto razonable, agradable a Dios, el que nosotros las estimemos y honremos también. Por eso la Iglesia católica, que es la fiel intérprete de la Biblia, la que entiende la Biblia, honra los cuerpos de los difuntos, no los quema como hacen los paganos de hoy. Católicos también de buena fe, pero engañados. Quemar es masónico, es pagano, no es cristiano. Se puede quemar en casos extremos de peste grave, etcétera, pero no normalmente, ¿no? Finalmente, la Iglesia, dijimos, honra a los huesos de los santos, y muchas veces, mediante las reliquias de los santos hubo milagros, hay curaciones, hay muchas cosas buenas. Y también la Iglesia tiene el poder de perdonar los pecados, San Juan 20:23, como Naamán fue purificado de la lepra, y bien toda persona que se somete al orden de Dios recibe su perdón sus pecados mediante el orden que Dios ha dispuesto, que es perdón de los pecados. Termino algo con el agua bendita, qué interesante. El haber hecho Eliseo que el agua se volviese sana fue figura del agua bendita que usa la Iglesia. En la bendición del agua bendita se hace expresamente alusión al milagro obrado por Eliseo. Y bien, cuando la Iglesia bendice el agua y ruega en nombre de Cristo, a fin de que el agua quede libre del influjo del mal espíritu y sea saludable para todos aquellos que usan devotamente de él, esta agua bendita llamada sacramental sí surte efecto. Una persona, por ejemplo, tentada, enferma, que se persigna con agua bendita, y bien surte efecto sobre su alma, su cuerpo, incluso rechaza las
las tentaciones. Y finalmente, terminando este capítulo de Eliseo profeta, vemos que una mujer, aunque esclava, pero fiel a Dios, Dios la usa para salvar almas y sacar esas almas de la lepra del cuerpo y la lepra del pecado para llevarlas a Dios. ¿Cuántas veces, por ejemplo, gente que tiene trabajadores católicos se hace católica por su buen ejemplo? Y finalmente vemos también en el Evangelio, nuestro Señor dice: en tiempo del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel, nadie se curó de ellos sino Naamán el sirio. Así dijo Jesús en Nazaret, para mostrar con este ejemplo que la elección de la gracia divina no está ligada a la descendencia carnal de Abraham, sino es un don de Dios. Y dichosos mil veces dichosos los que siguen el camino de Dios y obedecen, hacen caso de la gracia que Dios les da.